Pues antes de iniciar el tema, vamos a ponernos en presencia de Dios, definitivamente, para que sea Él el que nos guíe y el que nos ponga en su santísimo corazón con esa misericordia que Él tiene hacia sus hijos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, esta tarde queremos ofrecerla muy en particular por todos aquellos enfermos del mundo, esas personas que están sufriendo en estos momentos, algún dolor en su cuerpo, alguna herida, que van a entrar a alguna operación, que están esperando un diagnóstico, que no tienen para medicamentos, que no tienen una compañía. Señor, ten misericordia de todos ellos, que también son tus hijos. Ayúdalos en su enfermedad, ayúdalos en su soledad, reconfórtalos en sus heridas, en sus dolores. Esta tarde te la quiero brindar a ti, Padre bueno, por todos mis hermanos enfermos del mundo. Y a ti, Virgen Santísima, Madre nuestra, Madre de amor, ilumínalos, abrázalos, guárdalos en tu santísimo corazón inmaculado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla para empezar el tema. Aquí vamos. Monarquía y profetismo. Es un tema, la monarquía es muy importante porque marca precisamente el antes y el después de Israel. Esta época de la monarquía va a marcar mucho al pueblo de Israel, va a hacerlo reestructurar su pueblo, sus costumbres, todo. Les va a marcar la vida. Y en esta misma etapa de la monarquía nacen los profetas. Claro que los profetas ya existían, ¿no? Abraham se encuentra con profetas, etc. ¿no? Sí, ya existían los profetas. Pero va a haber profetas que van a denunciar lo que no es correcto que están haciendo estos monarcas desde el punto de vista de Yahvé, Dios. Estos monarcas no existían, es el mismo pueblo el que le pide a Dios un rey. Y Dios se los concede, en ese uso de su libertad se los concede. Entonces vamos a ver, ¿verdad? De dónde vienen y por qué en ese momento. Y vamos a entender por qué entonces Herodes, pues no era el rey de Judea. No lo era. No era un rey, sí, pero no por Dios, como él lo había estipulado. ¿Ok? Quieren un rey, pero yo lo voy a elegir. Y Herodes no era elegido por Dios. Por eso Jesús le dice, ¿y tú eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque viene en su parte humana de un rey, del rey David. Por eso el rey verdadero en persona, en humanidad, es Cristo nuestro Señor. Y por eso él dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Vamos a ver. En ese sentido vamos a movernos en la monarquía. Por eso es importante que retomemos el tema. Y esto lo estábamos viendo cuando vimos Introducción a las Sagradas Escrituras. Es el curso anterior. Es el curso anterior. Búsquenlo en la página del oratorio, la clase que está grabada, cuando estamos hablando de los libros, de las épocas, de los años, que les di una línea del tiempo donde se van a escribir los autores. Pues aquí estamos, miren. Es una forma, la forma en la cual el pueblo de Israel va escribiendo su historia es de adelante para atrás, ¿sí? Se ubican en una contemporaneidad de ellos y empiezan a recobrar
sus escritos, su historia, ¿sí? Sus historias orales, y empiezan a escribir desde ese momento hacia atrás. Y entonces empiezan a surgir estos libros, así, en esta manera, en esta manera. No vayan a pensar que primero se escribió el Génesis, no. Esto se escribe de acá, de profetas, para acá atrás, así, hasta llegar acá. Así fue la forma en la cual se escribió la historia de Israel. Bueno, entonces yo les decía que Dios transmite a su pueblo escogido, ya vimos que lo escoge de Abraham a Isaac a Jacob. Y en Jacob le cambia el nombre a Israel. Ese va a ser su pueblo, Israel, escogido por Dios, por medio de hombres, ¿vale? Es importante que ustedes sepan algunas palabras en hebreo, porque en algunas Biblias aparecen estas palabras así, salpicadas. En hebreo, profeta, se dice Naví. ¿Y por qué nos interesa el hebreo? Porque esa es la escritura del Antiguo Testamento. En ese lenguaje está escrito. Por lo tanto, necesitamos saber cómo le decían a Jesús. También le decían Naví. Tú eres un Naví, ¿no? A Juan el Bautista, Naví, le decían. O ya en la Biblia de los 70s, que ustedes ya me entienden, ¿verdad? Que es una Biblia de los 70s, lo traducen a profetés en griego. La Biblia de los 70s está escrita en griego. Entonces traducen Naví a profetés y de profetés a latín, ¿no? Y llega a nosotros como profetas, pero el término básico original es Naví. Y esto en algunos cursos se los pueden preguntar, ¿cómo se dice profeta en hebreo? Pues se dice Naví. Y entonces, ¿por qué se dice profetés? Porque se traduce del hebreo al griego, la Biblia de los 70, y se pone profetés en griego. Eso es importante, estamos recordando. Los libros históricos, dijimos que se enfocan a las relaciones de hechos religiosos con la finalidad de enseñar alguna verdad religiosa y por tanto es historia religiosa. Y si es religiosa, es un libro sacerdotal. Dijimos que la Biblia se compone de varios escritores, ¿no? Y cuando hablamos de religión, pues hablamos de escritores sacerdotales. Ahora, actualmente ya existen autores que ya no les dicen yavistas, elogistas, deuteronomistas, no. Ahora nada más es sacerdotal y presacerdotal. Ahora ya algunos teólogos y algunos exegetas estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen no, esto lo vamos a llamar sacerdotal y presacerdotal, pero esto es lo último. Por eso los que estudian o los que dan cursos se tienen que estar actualizando en los nuevos pues, descubrimientos teológicos y exegéticos. ¿Sale? Muy bien. Bueno, estas historias, dijimos en su momento que eran narraciones populares que recogen tradiciones guerreras, patrióticas o religiosas que exaltan los sentimientos del pueblo, efectivamente el pueblo de Israel. Hay historias noveladas también, que dejan una enseñanza religiosa. ¿Qué quiere ser novelada? Que algunos personajes son ficticios, pero no por ello deja de ser un libro con una enseñanza. ¿Sale? Entonces, hay diferentes formas de expresiones literarias en las Sagradas Escrituras. Ya también lo vimos, existen diferentes expresiones literarias. Bueno, entonces, en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar también, como ya lo vimos,
relatos que pueden llevar muchos capítulos, un relato de un día, o en un capítulo o menos de un capítulo, el relato de muchos años. Por ejemplo, la historia de la creación, ¿no? Sí, ellos lo enmarcan en 7 días, pero si hablamos de una historia de la creación científica, son millones de años, miles de años. Y las Sagradas Escrituras lo enmarcan en 7 días de la creación. Entonces vamos a tener ese tipo también de forma de escribir, ¿no? La forma de escribir de los diferentes tipos. Bueno, y llegamos en la introducción a la Biblia en los libros proféticos. ¿Por qué es importante los libros proféticos? Porque es la forma en que Dios hablaba a su pueblo. Dios hablaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también tenemos a Juan y la profetisa Ana, ¿no? La dice Lucas, ¿no? Y la profetisa Ana. Bueno, entonces Dios habla a través de ellos. Y ellos hablan en nombre de Dios. Pero en la época de la monarquía, en la época donde ya el pueblo estaba perdiendo su dirección a Dios, se estaba alejando de Dios, hablan de una forma mucho más fuerte y juzgan los acontecimientos de su tiempo. Por eso Juan el Bautista les dice, arrepiéntanse, ahí se anuncia, ¿no? Y denuncia, raza de víboras, o sea, arrepiéntense. Es eso. Bueno, entonces los libros proféticos contienen oráculos y narraciones proféticas. A este género pertenecen los libros de Isaías, Ezequiel, Oseas, Daniel, etc. ¿No? Todos los profetas que ya vimos. Bueno, hasta ahí. Entonces, en un segundo momento vamos a ver el Nuevo Testamento que se ve a la luz del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento también vamos a tener libros históricos como en el Antiguo Testamento. Vamos a tener narraciones muy similares como en el Antiguo Testamento, porque ellos vienen de esas tradiciones, por lo tanto van a escribir de la misma manera. Ellos, los cristianos, ¿vale? Bueno, esto es un recordatorio de la clase de introducción a la Biblia que ustedes ya tuvieron. Es nada más para ubicarnos en qué parte de las Sagradas Escrituras vamos, ¿va? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, vamos a seguir compartiendo pantalla. Ahora sí ya me voy al tema de hoy. Ok, monarquía y profetismo. Vamos a ver primeramente la monarquía. El pueblo de Israel nace sin un rey, pero cuando llega a la tierra prometida se empieza a mezclar y los pueblos de al lado tienen reyes, tienen monarcas. Entonces ellos dicen, pues yo también quiero tener un rey. Pero es una tristeza porque no reconocen quién es su verdadero rey. Ya les dio las tablas de Moisés y les dijo, yo seré tu Dios y sobre mí no va a haber más, y etc. Y ellos no lo entienden, no lo logran entender y eso a Dios lo entristece, le pone triste. Bueno, esta época de Israel está comprendida entre el 1030 y el 931 antes de Cristo, entre el siglo 11 y 10. Ahí estamos situados, 11 y 10 antes de Cristo. Esta historia de la monarquía la vamos a encontrar en los libros Primera y Segunda de Samuel, que son libros históricos. Estamos hablando de libros históricos. Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Ahí ustedes van a poder leer con calma,
sin que nadie los perturbe, la historia de la monarquía en el pueblo de Israel, cómo se manejaban, qué hacían, por qué lo hacían, por qué llegaron a esa situación. Ahí lo van a encontrar ustedes. No es el tema es muy por encima. Muy bien. Estamos ya, el pueblo de Israel ya se formó con Abraham, Isaac, Jacob, llegó a Egipto por la hambruna y José los arropa en Egipto, pero llega un faraón que los hace esclavos, pero Dios escucha el clamor del pueblo y escoge a Moisés para ser el liberador de su pueblo. Camina la historia del pueblo, llegan a la tierra prometida, en el libro de Josué, llegan a la tierra prometida y empiezan a ver cómo los demás pueblos empiezan a vivir. Empieza la edad de los jueces también. Antes de la monarquía vienen los jueces. ¿Qué son los jueces? Pues son personas que también son escogidas por Dios, por el pueblo, personas justas, personas que tienen ciertas características morales. No cualquiera podía ser juez, no cualquiera, ¿sí? Los jueces eran unas personas intachables en la moral en las Sagradas Escrituras. Tanto así que un juez nombra al rey que están pidiendo. También ellos en los libros nos narran que pues hablaban con Dios, ¿no? Por medio de la oración. La oración es muy importante, por medio de la oración. Entonces ellos en esa época, estamos entre 1030, antes de nuestro Señor, siglo X, siglo XI aproximadamente, porque acuérdense, los libros no se fechaban. Hoy, lunes 12 de... No, como nosotros, ¿no? Ahorita, 9 de mayo del 2022, ¿no? No se fechaban. Y aparte, el calendario era diferente, los días se llamaban diferente, etc. Entonces, no es aproximada por la historia contada y por lo que se ha encontrado en vestigios históricos, ¿no? Esto es, entonces estamos en el siglo XI, X antes de Cristo. Entonces el pueblo viene de haberse ya salido de la esclavitud, de haber caminado en el desierto, de tener ya la tierra prometida por Dios, y se empieza a mezclar y dice, yo también quiero rey, y Dios dice, Dios mío, ahora sí que, ¿por qué no entiende mi pueblo, no? ¿Por qué no lo entiende? Entonces le piden un rey. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En Primera de Samuel 8, libro histórico, del versículo 4 al 22, ¿no? Pero Yahvé le dice a Samuel, es un versículo desde mi punto de vista donde Dios pues como que no es entendido, yo no le diría despreciado, más bien es un Dios que no es entendido. Ellos no acaban de entender que tienen un Dios cercano, un Dios que acompaña, un Dios de amor, no lo alcanzan a entender. Y eso entristece a Dios. Ajá. Y bueno, miren cómo dice el texto. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Rama y dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran, danos un rey para que nos juzgue. E invocó a Yahvé. Eso lo disgustó. A ver, ¿quién es el único que te puede juzgar en la tierra? Un juez dado por Dios en verdad y Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo me pides un rey para que te juzgue? Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Quién es el único juez verdadero para el hombre? Dios.
Porque Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Dios ve la intención de la acción. La intención de la acción. El hombre ve nada más lo que le dicen, pero Dios ve el corazón del hombre. Entonces, el único juez verdadero es Dios, y eso a él le pone tristeza, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Fíjense qué triste está Dios, para que no reine sobre ellos. O sea, a mí no me quieren. ¿Cómo es posible? Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, todo lo que me han hecho, desde Dios, todo eso, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Fíjense, ese pueblo que Dios socorre, que Dios protege, que Dios acompaña en la salida de Egipto, Dios reconoce. Me han abandonado y han servido a otros dioses. O sea que ya no eran tan fieles a Dios. Ya no lo eran. Escucha, sin embargo, su petición. Pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. O sea, ellos no me quieren a mí. Quieren un rey como los que tienen los otros, que los someten, que les mandan a la guerra, que les quitan sus cosas. Perfecto. Esto va a ser el rey. Tomará vuestros hijos, estoy aquí, tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrá que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y 1050. Les hará labrar sus campos del rey, no el tuyo, los del rey. Van a tener que cosechar sus tierras, fabricar sus armas de guerra y armar los carros, ¿no? Y los arreos de sus carros. Pero también va a tomar sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos y les hará trabajar para él. Sacará el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Ahí está. Van a ser esclavos de un rey que ustedes están pidiendo. O sea, yo los liberé de la esclavitud y quieren ustedes regresar a una esclavitud. ¿De acuerdo? De acuerdo. No, Dios se lamenta de esta decisión de su pueblo. Ese día se lamentarán a causa del rey que habrán elegido, pero entonces Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo, no, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Cuando veamos evangelios, pues vamos a ver este oráculo, ¿no? Ese día se lamentarán a causa del rey que habrán elegido. ¿A qué rey eligieron los judíos? ¿Y a qué rey rechazaron? ¿Se fijan? Esto va hacia el futuro. Por eso el Antiguo Testamento es la luz del Nuevo Testamento. Bueno, oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a los hijos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, hazle caso y ponles un rey. Samuel dijo entonces a todos los hombres de Israel, volved cada uno a sus ciudades. Fíjense, estamos todavía en una época donde el pueblo está unido. Se llama Israel. Hasta aquí estamos todavía unidos en las 12 tribus. ¿Sí? Y somos un solo pueblo. Se llama Israel. Viene la monarquía. Primer rey, Saúl. Es el primer rey.
Saúl viene de la tribu de Benjamín. Miren ustedes, para que me entiendan las tribus. Abraham, padre de la fe, tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel son los nombres de los hijos de Jacob, a excepción de los hijos de José, porque José muere. Y en la bendición que está dando Jacob, el capítulo 49 de Génesis, le da la bendición también a los dos hijos de José, a Manasés y Efraín. Si ustedes ven Pentateuco, van a ver que Dios, Yahvé, dice que Leví, la tribu de Leví, o sea, la familia de Leví, el clan de Leví, no va a tener tierra en posesión. Ellos tienen otros gozos, porque van a ser los ayudantes primero de la tienda y después van a ser sacerdotes. Entonces ellos tienen otros gozos. Ajá. Entonces, cuando estamos en la tierra prometida, ya estamos en la tierra prometida, se reparten la tierra prometida de acuerdo al clan familiar. Entonces, el Aser, el hijo de Jacob, que se llama Aser, queda en esta área. Zabulón queda en esta área. Neftali, Manasés, Isaacar, Efraín, Dan, Benjamín, Judá, Simeón y Rubén. Las 12 tribus de Israel. Y en esta posición de la tierra es como ellos quedan en sus tribus. Hasta aquí hay un solo pueblo, se llama Israel. En este momento va a empezar la monarquía y vienen los conflictos. Vienen los conflictos. ¿Vamos bien, chicos? ¿Me estoy dando a explicarme? Sí, una pregunta. Ahí esas tierras, ¿quién se las repartió a todos ellos? Dios. Dios dice tú al norte y tú al sur. Sí. Él fue el que les dio las tierras a cada uno de sus hijos. Así es. Así es. Ok. Sí. Esa era la duda que tenía, gracias. No, no te preocupes, estamos para servir. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Muy importante que nos vayamos ubicando en la historia, porque sí, la historia es muy árida. Y entonces ahorita estamos entendiendo pues las 12 tribus de Israel, ¿no? Ajá. ¿Qué son las 12 tribus? Pues son los 12 pueblos, los 12 pues herederos de los hijos de Jacob, que le cambia el nombre a Israel. Acuérdense, en la clase pasada lo vimos. Jacob deja a ese hombre tramposo que le hizo trampa a Esaú para quitarle la primogenitura de ser hijo, el primer hijo, y Dios le cambia, ya no eres ese hombre, ya ahora tú estás conmigo, vamos a caminar juntos y vas a ser el gran patriarca de Israel. Bueno, entonces aquí estamos. Antes en la monarquía del primero y segundo rey, aquí estamos. Nos llamamos Israel. Hay un solo pueblo, no hay divisiones. No hay divisiones. Quiero que me entiendan eso. Entonces viene el primer rey, Saúl. ¿De qué tribu? De la tribu de Benjamín. Fíjense, es importante, aquí estamos, ¿no? De la tribu de Benjamín, de uno de los hijos de Israel, de Jacob. ¿Sí? Entonces, para que nos vayamos ubicando. Entonces, Saúl viene de la tribu de Benjamín. ¿Benjamín era el más pequeño de los hijos? Sí, ¿verdad? ¿O no? No, creo que sí. A ver, me sacaste, a ver. Sí, Benjamín es el pequeño, sí. Pero acuérdense que también tuvo a Dina.
Pero como estamos en un patriarcado, pues las mujeres no aparecen mucho en las áreas espirituales, ¿no? No les da la bendición al padre, se le da a los varones. Sí, perdón. Bueno, después Saúl falla a Dios y es destituido. ¿Cómo se hacía el rey? Y esto es muy importante para que ubiquen. Fíjense, cómo vamos viendo el Evangelio a través de la luz del Antiguo Testamento. Un rey se ungía. Para hacerlo rey a Saúl, dice el relato, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. ¿Qué es Jesús? El ungido de Dios. ¿Sí? El ungido de Dios. Y después le besó diciendo, ¿se acuerdan? Cómo Jesús le dice a Judas, con un beso me entregas. Porque el beso entre ellos era algo sagrado, era un compromiso, era una fraternidad. Por eso Jesús le dice, ¿con un beso me entregas, Judas? Vean cómo vamos iluminando el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Por eso nuestras Sagradas Escrituras no se pueden separar. Tomaron los sabios la excelente decisión. Antiguo y Nuevo Testamento. No se puede separar. Excelente. Vamos leyendo. ¿No es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que te rodean. Esa es la bendición que le da Samuel a Saúl. Grábense esto. Saúl, el primer rey de la monarquía de Israel. Seleccionado por Dios, ungido por el profeta Samuel. Bueno. David, segundo rey elegido por Dios. Esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 16, de 1 al 13. Estaban peleándose aquí. Era tanta la separación que ya había problemas. Pero viene David y unifica otra vez el pueblo de Israel. Los une. Y conquista Jerusalén. Pero David tiene un desliz y peca contra Dios al cometer asesinato y adulterio. Y ese relato lo vamos a encontrar en 2 Samuel 11, del 1 al 27. Pero algo muy importante, David se arrepiente de haberle fallado a Dios. De ese arrepentimiento lo vamos a encontrar en 2 Samuel 12, del 1 al 25. Y las citas bíblicas que a mí me gustaría que leyéramos son las que están en rojo. Si alguien me hace favor de la primera, otra persona de la segunda y una tercera de la tercera cita, para irnos más rápido, se los voy a mega agradecer. Entonces, el tercer rey es David. Es David. Y a él, Dios le promete que su dinastía no va a morir. No va a morir. Él va a prevalecer en el tiempo. En el tiempo. Y vamos a ver estas situaciones. Ya tienen alguno, 2 Samuel. Son libros históricos, por lo tanto están al principio. Samuel está. Ya lo tienes, David. Nada más déjame yo localizarlo. Es 2 Samuel, capítulo 7, versículo del 15 al 16. Listo, ya lo tengo. Vas. Ok. Voy. Del 17, perdón, ¿cuál es? El 15 15 y 16. 16. Ok.
Mi amor no se apartará de él, como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu presencia. Tu descendencia y tu reinado permanecen para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Fíjense, ya aquí está destinando al Mesías. Por eso Jesús viene de David, porque ya estaba destinado así, palabra del Señor, oráculo de Yahvé, se podría llamar esto, oráculo de Yahvé. Entonces, ahora pues di esto a mi siervo David, así habla Yahvé Sebaot. Esto es un oráculo que le da Dios a David. Ahora vamos a ver, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 6. ¿Alguien ya lo tiene? Sí, ya lo tengo ahí. También Adelante. ¿Sí, Pati? ¿Ah, Gina? ¿Pati? a ver, aquí está. Dice, David había remontado la cima cuando se encontró con Sibá, criado de Meribal, con un par de burros aparejados, cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo y un odre de vino. El rey le dijo, ¿qué significa esto? Sibá respondió, los burros son para que monte la familia del rey, el pan y la fruta para que coman los criados y el vino para que beban los que desfallezcan en el desierto. ¿Lo vieron? El rey preguntó, queda en Jerusalén porque espera que la casa de Israel le devuelva ahora el reino de su padre. Entonces el rey dijo a Sibá, todo lo de Meribal es tuyo. Sibá dijo, a tus pies, majestad, gracias por el favor que me otorgas. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de ahí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, insultándolo a medida que se acercaba. Hasta ahí. Pero hasta el 6. Hasta el 6 nada más, Pati. Muchas gracias. ¿Vieron? Aquí están los burritos. ¿Y para qué es esto? Para que entre la familia del rey. Del rey. ¿Cómo entra Jesús a Jerusalén? Con un burrito. Porque es familia de David. Y es el rey. ¿La vieron? ¿Cómo nos ilumina el Antiguo Testamento a ver el Nuevo Testamento? Y ahora vamos a leer esta oración tan hermosa que yo quisiera que la subrayaran en sus horas, que las pongan de un separador si es posible y hagan suya esta oración del rey David. Segunda de Samuel 7, versículo 18 a los siguientes. Vamos para atrás. Angelita, ¿lo tiene? Segunda de Samuel 7, o Lucy. ¿Alguien más para que participe en alguien más? Gina, ¿ya lo tiene? Gina, sí, adelante, Gina. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18 a los siguientes. Ábrame su micro, Gina. Ya, gracias. Segunda de Samuel 7, versículo de 18. Dice, entonces Yahvé se irritó contra Uzá y lo hirió ahí mismo, murió al lado del arca No, de Dios. no es esa, Gina. No, no es esa la lectura. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Alguien lo tiene? Sí, ya lo tengo. Tengo, si quieres. A ver, Ani. Claro que sí. Veas, Ani. El rey David entró y se sentó ante Yahvé y dijo, ¿quién soy yo, Señor mío, Yahvé, y que mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, Señor mío. Yahvé, que
que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano, Señor Yahvé. ¿Qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes conocido, Señor Yahvé. Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón para dárselo a conocer a tu siervo. Por eso eres grande, mi Señor Yahvé. Nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerle su pueblo, dándole renombres y haciéndolo en su favor grandes y terribles cosas, expulsando delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto a naciones y dioses extraños? Tú te has constituido y tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y haz según tu palabra. Sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga Yahvé Sabaoth es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia. Ya que tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo diciendo, yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, mi Señor Yahvé, tú eres Dios. Tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia. Pues tú, mi Señor Yahvé, has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Fíjense, es una oración bellísima, reconociendo a Dios en todos los sentidos. El que está, el que protege, el que guía, el que cuida, el que dice y cumple. Ese es Dios, Yahvé. Por eso se entristece. Dice, es que no te desechan a ti, ni me desechan a mí. Pero está bien, respetando la libertad de sus hijos, Dios hace. Muy bien. El tercer rey, Salomón, hijo de David, heredero del trono. Salomón gobernó con inteligencia y sabiduría. Salomón le pide a Dios sabiduría, el don de la sabiduría, y Dios se lo concede. Y fue un rey muy próspero, muy próspero. Y él continuó la expansión del reino. Si estaban en un área pequeña, él expande el reino. Y esto lo vamos a ver en Primera de Crónicas, en el capítulo 1. Salomón es el que construye el templo, el primer templo, por eso se le llama el templo de Salomón, dedicado a Dios en Jerusalén, al sur de Israel. Dios le dice cómo lo va a construir, de qué medidas, qué quiere que tenga, con qué materiales, etcétera. Y eso lo vamos a leer también en Crónicas. Primera y segunda de Crónicas nos va a hablar de Salomón. Hacia sus últimos días, ya grande, su corazón se apartó de Dios. Cuando muere, fíjese, cuando muere Salomón, si David unificó a Israel, cuando muere Salomón, hijo de David, los hijos de Salomón se pelean. Y en esa pelea el pueblo se divide en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Esa división la vamos a encontrar en el libro de Reyes, capítulo 12 al 16. ¿Sí?
se divide. Si estábamos de esta manera y David viene y unifica, pues estos hijos del rey Salomón dividen el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, de donde va a venir el patronímico de judíos, por ser el reino del sur. En Judá queda Jerusalén, el centro ceremonial, lo más importante que tienen los judíos, el templo. El templo va a ser todo lo que mueve al pueblo de Israel, todo. La economía, la cultura y sobre todo la adoración al único Dios verdadero, a Yahvé. Ahí va a quedar el Judá. Nuestro Señor se va a mover aquí. Aquí. Pedro va a estar aquí pescando en el lago, etcétera, ¿no? Pero Jesús tiene que bajar y subir, bajar y subir a las fiestas. Y en una de estas pasa por Samaria. Acá vamos a ver por qué es tan importante Samaria. Entonces, de estar así unidos, las 12 tribus de Israel, de venir así unidos, y David unificar todavía más, y Salomón expandir el reino, pues al morir el rey Salomón, el tercer monarca de Israel, sus hijos dividen el pueblo en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Por eso es este gran movimiento, ¿no?, cultural. ¿Sí? Bueno, pues esta división pues también tiene una repercusión, ¿sí? Una gran repercusión. Están desunidos, ya no son un pueblo unido, ya se dividieron. El reino del norte prevalece desde el 931 al 722. Fíjense, la monarquía dura de 1030 al 931 con el rey Salomón. Muere Salomón y nacen los dos reinos en el 931. ¿Sale? El reino del norte existe del 931 al 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, siendo Samaria su capital. Aquí está. Samaria, la capital del reino del norte. Y en esta división, pues obviamente hay peleas, ¿verdad? Empiezan a surgir los profetas, porque ya se están alejando de Dios. Los profetas van a decir, están haciendo mal esto o lo otro, o Dios no quiere que hagan sacrificio, lo que Él quiere que se lleven bien, que tengan en su corazón la ley, no incumplimientos. ¿Sí? Por eso nacen los profetas. ¿Sale? Y en este reino del norte va a existir Elías, que su historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17 al 21, y Segunda de Reyes, capítulo 1 y 2, ahí termina la historia de Elías, y surge la de Eliseo, en Segunda de Reyes. Aquí, en Segunda de Reyes, ahí finaliza la historia de Elías y empieza la historia de Eliseo. Ambos profetas del siglo 9 antes de Cristo. Sí, aquí estamos, en 1931. La división de los dos reinos. Nacen estos grandes profetas. También nacen Amós y Oseas en el siglo 8 antes de Cristo. Aquí, entre estos dos. Está dividido reino del norte y reino del sur. ¿Quién aprovecha esa división? Los asirios. Conquistan el reino del norte.
destruyendo el reino. Por el año 722 antes de Cristo. Ellos son destruidos por los asirios. ¿Qué pasa mientras en el reino del sur, en Judá? Aquí, en el reino de Judá. ¿Qué pasa? Bueno, pues Jerusalén se queda como capital y centro religioso. Sí, ahí está el templo de Salomón. Ahí está el primer templo. Todavía existe en esa división. Pero, surgen los profetas. Isaías, Miqueas, siglo VIII antes de Cristo. Sofonías, Jeremías, siglo VII, sexto antes de Cristo. Nahum y Abacú, Amós y Oseas, siglo VIII antes de Cristo. ¿Sí? Si el reino del norte es conquistado por los asirios, el reino del sur es conquistado por los babilónicos. En el año 597 antes de Cristo. Pero los babilónicos ya habían conquistado a los asirios. O sea, ya tenían el reino del norte y ahora vinieron por el reino del sur, los babilónicos. ¿En qué año? En el 597 antes de Cristo. ¿Sí? Bueno. Los babilónicos destruyen el templo de Salomón. Lo saquean. Es por ello que no sabemos dónde está el arca de la alianza, que estaba en el templo de Salomón resguardado. La menorá. ¿Dónde estaba todo ese oro? Porque todo era de oro. Pues todos lo saquearon. Lo interesante para los judíos es saber dónde quedó el arca de la alianza. Eso es lo que ellos quieren saber, ¿no? Lo más importante para los judíos, ¿sí? ¿Quién la destruye? Los babilónicos. ¿En qué año? En el 597. Una vez que también ya habían conquistado el reino del norte. En el mismo año, que conquistan el reino del sur, hay una deportación del pueblo judío a Babilonia. Esto es, pues, se los llevan cautivos a Babilonia. Es la primera deportación en el 597. La segunda deportación es en el 586, antes de Cristo, todo, ¿eh? Antes de Cristo. Entonces el pueblo judío está disperso, no están aquí, no están ni en el reino del norte ni en el reino del sur, no están. Los babilónicos se los llevan, ¿sí? Cautivos. Unos a Babilonia, otros a Arabia, otros se los llevan. ¿A quiénes se llevan? ¿Ustedes qué creen que se llevaron? ¿A los ricos o a los pobres? Ábrame su micro, Jimmy. A ver, ¿ustedes creen que se llevaron a los ricos o a los pobres? ¿Qué creen que se llevan? A ver, los pobres, a todos. se llevan principalmente a los ricos. Ay, Principalmente a los ricos se llevan. Claro que se llevan esclavos, ¿verdad? Pero se llevan a los ricos porque llevan sus riquezas y les van a enseñar. Entonces, en ese exilio, los judíos van a hacer más dinero todavía. Van a regresar llenos de dinero ahora, cuando regresen, y van a reconstruir el templo. Fíjense que es muy interesante la historia de Israel. ¿Vamos bien, chicos? O voy muy rápido, ustedes digan, ¿no? Me trato de hacerlo como un bueno. Bien, pues. Ok, Pati, Gina, todos, ahorita no la veo. Bueno, Ani, ¿vamos bien?
Sí. Una pregunta, entonces por eso ahora los judíos son muy trabajadores y se apoyan entre ellos mismos. No, ese No. es otro tema. Es otro Otro, tema. ok. Pero bueno, es más que nada por la identidad que ellos tienen. Ellos tienen una identidad muy fuerte que les da precisamente sus tradiciones, su cultura. Ellos, si tú les dices el sábado es sagrado, ¿eh? Y cierran sus negocios desde el viernes en la tarde. Viernes 2, 3 de la tarde cierran sus negocios y el sábado es sagrado hasta el sábado en la noche o domingo. Y si en cambio le decimos a un católico, oye, vamos a ir a misa, y que dices que no tengo tiempo. Nos falta esa identidad. Y si el judío tiene, es que en las Sagradas Escrituras viene una, ay, ¿cómo se le llama? Bueno, una instrucción de Yahvé. Viene una instrucción de Yahvé. Si tú ves que tu hermano no tiene dinero, préstale para hacer un negocio. No le cobres intereses. Dale 5 años para que él sea productivo y entonces te devolverá tu dinero. Es que es un precepto de Yahvé, el ayudarnos. Y viene en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y también tendríamos que ayudarnos entre nosotros los católicos, porque es un precepto de Yahvé, el ayudar al que no tiene. Y eso es lo que ellos hacen, ayudarse entre ellos, porque es un precepto de hermandad. Es algo que ellos tienen mucho. Ese es el sentirse identificados con una ley, con un rito, con un solo Dios. Eso es. Los católicos, desgraciadamente, pues algunos, pues nada más somos, como dice el padre, ¿no? Celebrativos. Cuando hay bodas, 15 años, y ya no volvemos. Y los judíos no. Ellos cada 8 días leen las Sagradas Escrituras. Y en hebreo, porque forma parte de su formación, de su identidad como pueblo, el hebreo. Y los niños tienen que aprender hebreo. ¿Sale? Es eso, Anita. Por eso ellos se ayudan, porque es un precepto bíblico. Ok, gracias. Y también porque viene de un mandato de Dios, de Yahvé, ser fecundos. Y ser fecundos también es ser adinerado, tener el don del negocio. Eso también porque Dios es una bendición de Dios. Si no tienes la bendición del dinero, entonces eres maldito por Dios. Sí, perdónenme. Ginita, háblame su micro, se los disculpen. Háblame su micro, Ginita. ¿Ya está? Ya, ahora sí. Pregunta, entonces, ¿esto que usted acaba de mencionar viene en la Biblia? ¿Lo de la ayuda? Sí. ¿O lo del préstamo? Sí, lo de la ayuda y todo lo que... No le tengo la cita bíblica, pero está en Deuteronomio. Deme esta semana, o déjenme la busco y se las pongo en el WhatsApp. Se las pongo con mucho gusto en el WhatsApp. Pero sí, es un precepto de Dios. Va. Entonces, ¿vamos bien, chicos? ¿Continuamos? ¿Sí? Vale. Va. Sí. Comparto pantalla. Muy bien. Entonces, esto viene la deportación, viene la destrucción del templo. Entonces, aquí ya los asirios los habían conquistado, por lo tanto, se empiezan a mezclar con ellos, los del reino del norte. Estos. Tanto era la mezcla que los judíos, los del reino del sur, pues no quieren a estos, porque ya se mezclaron con los otros dioses. Ya no es nada más Dios Yahvé, su Dios, sino que si una judía se casó con un
uno de que los conquistó, un sirio, ya tiene el dios del cielo. Y si ya el hombre con la mujer, lo mismo. Entonces estos, por eso no se hablaban con ellos, porque ya no seguían tanto las tradiciones del pueblo de Israel. Porque si tú te quedaste acá abajo y no me defendiste, pues no voy a tu templo a rendir culto. Yo me quedo aquí. Por eso la samaritana le dice, pues yo tengo aquí mi pozo. Y empiezan ellos a hacer su vida. Pero esta es una división entre los pueblos, entre las tribus de Israel. No debería de buscarse, ¿no? Entonces, esto es aquí. Entonces, por esta división y por esta conquistas que tuvo el pueblo de Israel, pues adopta costumbres y dioses extranjeros. Y los profetas que nacen en estos tiempos, por ejemplo, Oseas, Amós, pues van a denunciar eso. No hagas eso, tú no eres de este pueblo, tú eres del pueblo de Israel. No hagas ofrendas a otros dioses, van a decir los profetas. Entonces, ellos denuncian estas acciones, pero no fueron escuchados. Interpretaron la desobediencia del pueblo de Dios como la causa de la destrucción, el exilio y la deportación. Por ustedes, por haberse apartado de Dios, por seguir otros dioses, por no cumplir la ley, esto es lo que nos está pasando. Por eso, la destrucción de nuestro templo, por eso nos exiliaron y por eso nos deportaron. Es eso lo que está pasando. ¿Sí? Israel estaba en el exilio. Es hasta el siglo VI antes de Cristo cuando regresa a ocupar el territorio. Cuando regresa a ocupar el territorio de la tierra prometida. Pero ya no querían los de Samaria con mezclarse con pueblos extranjeros. ¿Sí? Entonces regresan, pero guácala con esto, ¿no? Porque ya tienen otros dioses. Por eso tienen problemas. Y por eso dicen, ¿puede salir algo bueno de Jerusalén? ¿Se acuerdan que les dicen? ¿Puede salir algo bueno de Jerusalén? De acá del reino del norte. Fíjense nada más. Ahora vamos entendiendo, ¿no? Bueno. Regresan a su tierra y restablecen sus costumbres religiosas. Empiezan a volver a recuperar sus tradiciones, sus ritos, su idioma. Por eso se sientan a hacer la Biblia de los 70, la Biblia de en ese momento. Este restablecimiento se narra en Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Ahí está narrado. ¿Quién nos deja regresar a sus tierras? Pues el rey Ciro de Persia. Él permite el regreso de los judíos a Jerusalén. Los de Judá, los de acá, estos estaban desde aquí, los reinos del sur. Los reinos del sur. Y ya, como los babilónicos habían destruido el templo, pues empieza la reconstrucción del templo. Porque nuestra identidad es el templo. Entonces hay que reconstruirlo. ¿En qué año? En el 520 antes de Cristo. Empieza esta reconstrucción del templo. El segundo templo de Jerusalén, destruido en el año 70 después de Cristo. Otra vez lo vuelven a destruir, pero lo vuelven a construir en el año 520 antes de Cristo. ¿Quién? Esdras como sacerdote y Nehemías como gobernador. Continúa la obra de la restauración moral y material, porque es lo que nos identifica, nuestros ritos, nuestras tradiciones, la ley. Entonces hay que tener un templo.
el culto y la ley son el centro de la vida de los judíos. El culto y la ley. ¿Por qué el culto? Porque está normatizado en la Torá, las Sagradas Escrituras. Ahí está normatizado. ¿Por qué la ley? Porque es lo que nos dio el gran Moisés, ¿no? Algunos le llaman patriarca, otros le llaman gran profeta. Bueno, pues como les decía yo, ¿no? En esta época de los reyes, en la monarquía de Israel, nacen los profetas. En un sentido bíblico, ser profeta es el que habla en nombre de Yahvé, anunciando y denunciando. Los profetas son personas elegidas por Dios para anunciar su mensaje y denunciar las injusticias. En un sentido bíblico, un profeta no es un adivino. Muy bien, pues los profetas se clasifican en dos tipos, de acuerdo a la extensión e importancia de sus escritos. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Si ustedes ven los escritos de los menores, tienen menos capítulos y versículos que los profetas mayores, por eso se les llama de esa manera. Pero también existen profetas, escritores y no escritores. Por ejemplo, los escritores son aquellos que existe un libro con su nombre, son profetas escritores, ¿sí? Por ejemplo, Isaías, vamos a leer el libro de Isaías, vamos a leer el libro de no sé, de Jeremías, ¿no? Esos son, vamos a leer Ezequiel, esos son profetas escritores, que existe un libro con su nombre, ¿va? Pero también existen profetas no escritores, que se mencionan en las Sagradas Escrituras, estos profetas, pero no tienen un libro en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Elías. Elías es un gran profeta, un profeta hebreo que vivió en el siglo IX, en plena monarquía. Su vida se describe en Primera de Reyes, capítulo del 17 al 21 y Segunda de Reyes, capítulo 1 al 2. Ahí tenemos a un profeta no escritor, Elías. Otro profeta no escritor es Eliseo. Este es un profeta hebreo que vivió en el siglo 850 y 800 antes de Jesús, de Cristo. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías durante el reinado de los reyes, Joram, Joacás y Joás. Y su vida se narra en el segundo libro de Reyes, ¿vale? Entonces, acuérdense, esto para mí es muy importante que lo sepan. Existen profetas mayores y menores. Tenemos un total de 16 profetas en las Sagradas Escrituras. Pero también tenemos a los profetas escritos o escritores y no escritores o no escritos. Los no escritos son los que aparecen en las Sagradas Escrituras, pero no tienen un libro con su nombre. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a recordar lo que les dije al principio de la clase. Profeta en hebreo se dice Naví, y profetés en griego. Y esto es lo que dice Dios, ¿no? Por eso manda a los profetas. Porque ellos creían que haciendo sacrificios agradaban a Dios. Pero los profetas les decían que eso no agradaba a Dios, puesto que practicaban la injusticia. O sea, de nada tiene el caso que le hagas un sacrificio a Yahvé cuando eres injusto con tus hermanos.
Dios prefiere el amor y la misericordia para los hermanos. Eso lo vamos a encontrar en Oseas 6:6. Esta denuncia nos recuerda la importancia de acompañar la celebración de la fe con el testimonio de las obras, especialmente la justicia. Israel olvidó a Yahvé, y esto lo escribe el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1. Los profetas previnieron acerca de las desgracias que el pueblo vivió como consecuencia de su olvido a Dios. Otra vez Oseas, capítulo 4, versículo 3 al 10. Vamos a leer Oseas, capítulo 4, 1, por favor. El que la tenga me dice, por favor. Oseas 4, 1. Si quieres, ya lo tengo. Así, Anita, adelante. Dice, escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que tiene pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra, pues no hay ya fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra. ¿A qué le suena? Sí, perdón, Anita, perdón, continúo. Perdón. ¿Le sigo? Sí. Sino perjuicios y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre que sucede a sangre. Por eso la tierra está en duelo y se marchita cuando en ella habita con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen. Así, hasta ahí, Anita, muchas gracias. ¿Ya vieron? ¿A qué le suena esto? Muy actual, ¿no? Muy actual. Yahvé dice, escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel. Que Yahvé pone pleito a los habitantes de esta tierra, pero no hay fidelidad ni amor, o sea, discordia, conflictos, porque no somos fieles a Dios. Ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre y más sangre. Muy actual el texto. Y nos preguntamos, ¿por qué estamos así? Pues porque estamos lejos de Dios, que no seguimos sus preceptos de Dios. Y el precepto más básico es amarnos los unos a los otros, dice Dios. ¿Vale? Bueno, y luego dice, los profetas previnieron acerca de las desgracias que el pueblo vivió como consecuencia de su olvido de Dios. Es lo que nos hizo favor de leernos ahorita, ¿no? Bueno, yo quiero, miren, resalté esto en negrito para terminar ya la clase. Fíjense cómo vamos a entrar a los evangelios con este hermoso texto. A pesar de las amenazas sobre Israel por su mala conducta, Dios vuelve a confiar en su pueblo y les anuncia por medio de los profetas una nueva alianza. Fíjense, ya le pidieron, ya dice Dios, ¿no? Pues, ¿para qué te hago la historia desde que lo saqué de Israel, de Egipto? Hasta ahorita me piden un rey y se están separando de mí. O sea, ¿cómo te lo explico? ¿No? Si en cambio en la gran misericordia de Dios, Dios se acuerda de su pueblo. Y esto va a dar pie al Nuevo Testamento. Fíjense bien. Jeremías 31, del 1 al 13. Aquí me equivoqué, perdón. Del 1 al 13. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel. O sea, están divididos, reino del norte y reino del sur. Y Dios no ve eso, dice yo, con la casa de Israel, o sea, con todas las tribus de Jacob. Yo no voy a ver, fíjense, y quiero que me lo entiendan, con todo Israel, con las 12 tribus de Israel.
y con la casa de Judá. Esa casita, ¿no? Una nueva alianza. Está diciendo una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la alianza con la que pactó Dios con ellos, con los hebreos? ¿Alguien se puede acordar? La Pascua, ¿no? La Pascua, exacto. El Pesaj. El Pesaj, ajá. La Pascua. No como eso que yo pacté con ellos, ¿eh? No. Todavía una alianza más poderosa. Que ellos rompieron, dice, mi alianza. Y yo hice estrago en ellos. Oráculo de Dios, palabra de Dios. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Dios. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. ¿Sí? Ya no va a ser una ley así de piedra escrita, guardada ahí en el Santo Santorum. No, va a estar escrita en sus corazones. En sus corazones esa ley. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conocer a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de sus pecados, no vuelva a acordarme. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Claro. La nueva alianza. Está escrito. Jesús es la nueva alianza, porque Dios se está acordando de su pueblo. Y no nada más de Israel. Dice, todos me van a conocer, desde el más chico hasta el más grande. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Dice Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados o levántate temprano? ¿Quién te acusa a ti? Pues yo tampoco te acuso. Está cumpliendo la ley. Está cumpliendo oráculo de Yahvé. Y dice, oráculo de Yahvé. Vean cómo el Antiguo Testamento es el veraz que nos va a llevar al Nuevo Testamento. Es hermosísimo de verdad. Y esto nos va a dar pie, ahora sí, para entrar al Nuevo Testamento. Con una vigorosidad y unas ganas de conocer a nuestro Señor Jesús.